muy fuerte, ¿no? Porque más allá de que se viniera a venir, era como también fue sorpresivo para todos en términos de país, aun cuando uno pudiera preverlo. Cuando pasa, la dimensión en la que sucede es enorme. Ya veníamos trabajando, por un lado, en alianza con organizaciones sociales a partir del trabajo en FRENAPO, ¿no? En el Frente Nacional contra la Pobreza, el CELS, también por mucha energía que había puesto Horacio Berbisky, se había aliado con la CTA y con otros impulsores de esa consulta popular para establecer, yo creo que era una asignación universal, ¿no?, contra la pobreza. Y el 20 ya empieza toda la represión en la plaza. A la mañana, muy temprano, ya había, los organismos tenían una reunión en Casa de Gobierno. Estaba, bueno, yo creo que Horacio, Estela, alguien de Madres, no sé si Laura, en Casa de Gobierno querían tener una reunión, no sé con quién, si con De la Rúa no creo, pero con alguien en Casa de Gobierno, y ahí a la mañana se empieza la represión en la Plaza de Mayo. Por la tarde la cosa se agrava. Yo me acuerdo que a la tarde ya empezamos ya a la mañana a ver el tema del decreto de estado de sitio, porque empezaba a haber detenciones. Entonces nos juntamos, hubo una reunión en el FRENAPO donde medio se dividieron las funciones. Entonces la CTA quedó en coordinar con los abogados de los sindicatos, pero todo lo que tenía que ver con detenidos y registro de violencia más le quedó al CELS. Entonces nosotros coordinábamos todo desde el CELS. Lo que empezamos a hacer fue un escrito, un habeas corpus un modelo de habeas corpus que incluía un planteo de inconstitucionalidad del decreto de estado de sitio. Era de alguna manera volver a un tipo de trabajo de defensa de derechos humanos que había sido inusual desde el final de la dictadura. O sea, salir a presentar habeas corpus de una manera masiva en el contexto de la declaración de un estado de sitio, con muchas muertes recién producidas, o sea, muchos asesinatos por parte de fuerzas de seguridad. Ya la Casa de Gobierno era un caos el 20. Entonces, De la Rúa saca 2 decretos señalando qué pasa. La policía detenía gente en la calle, avisaba al Ministerio del Interior el nombre de la persona, hacían un decreto, lo ponían en el decreto y entonces se lo llevaba, convalidaban la detención policial. Pero hicieron 2 decretos para alrededor de 30 personas en total. Pero hubo más de 1.800 detenciones. Entonces nosotros nos presentamos ante el juez que estaba de turno en Capital, ya a la tarde, después del mediodía, íbamos y le presentábamos, le habíamos presentado una inconstitucionalidad, pero presentamos además habeas corpus. Entonces recorríamos las comisarías, sacamos los nombres de los que estaban detenidos, armamos el habeas corpus y lo presentamos. Y después lo mismo hacían los abogados de otros organismos, de la Liga, CERPAC y de los de la CTA también. Entonces, yo recuerdo que éramos un grupo de abogados. Yo estaba sentada en la computadora y todos me iban dictando los nombres y íbamos tirando impresiones de habeas corpus. Y entonces tiraban, por supuesto teníamos un modelo y yo iba cambiando los nombres y lo imprimíamos y lo mandábamos por fax al juzgado. Se retira la caballería, se pone la custodia allá y la gente que pueda venir a la plaza si quiere cantar y gritar todo lo que quiera. Ya cerca de las 7 de la noche están deteniendo a uno en la puerta del CELS. Entonces bajamos con Gustavo Palmieri. Bajamos los dos con la credencial de abogados, ¿no? Eso que hace Patricia Valdés decía, porque ustedes tuvieron al menos una reminiscencia de lo que era ser abogado durante la dictadura, ese día del 19 y 20 de diciembre. Bajamos con Gustavo a interrogar a la policía y como estábamos con saco, sin corbata, pero bajamos 2 personas con saco que iban de frente a la policía inmediatamente lo que hizo fue apuntarnos, nosotros sacamos la credencial, o sea, era la bala contra la credencial, que bueno, somos abogados del CELS, explíquenos por qué se están llevando, no tenemos por qué explicar, estamos acá detenidos en el marco del estado de sitio. Entonces le pedíamos, la persona nos daba el nombre, nosotros anotamos el nombre,
armamos el habeas corpus, lo mandamos por fax al juzgado y cuando llegaba a la comisaría ya llegaba la orden del juzgado de que había que liberarlos. Porque el juez lo habíamos convencido a mitad de la tarde, Alicia Oliveira había sido clave porque ella lo fue a ver y le explicó, pues dijo, yo fui en el 75 cuando yo era jueza penal, me tocó un estado de sitio y le digo lo que hacíamos. Donde no había orden del Poder Ejecutivo, nosotros no podíamos detener por ese estado de sitio. Bueno, no sé cómo lo convenció y yo creo que era correcto, o sea, los que no tenían un decreto estaban mal detenidos. Entonces nos manda Víctor a recorrer comisarías para tomar los nombres de las personas detenidas. Un recuerdo que tengo de ese momento es que cuando nosotros en un momento cruzamos Corrientes, se veía el obelisco de fondo con humo y con los gases, se veía como todo disturbios. Avanzamos hasta la comisaría esta, creo que era la segunda, no me acuerdo, estaba en la Valle, en el Bajo. Y cuando llegamos ahí es una tranquilidad absoluta y nos dice la persona que nos atiende en la guardia, no, que ahí no había ningún detenido, que ahí Salvini Cubría había prohibido que se alojaran personas, una cosa así, pero que no había nada, vayan a la... no, mientras es la primera, claro, esa es la comisaría primera. Porque nos mandan a la segunda. Nos mandan a la segunda. Nos dice, acá en la primera no hay nadie, no hay nada, acá no puede haber detenidos, por un tema de jurisdicción, no me acuerdo qué excusa plantearon, pero acá no hay ningún detenido, y aparte me impresionaba porque era una tranquilidad absoluta, era como si fuera otro mundo. Y esto era a cuadras de Plaza de Mayo. Cuando llegamos a la comisaría segunda había un montón de gente en la puerta, mucho alboroto, mucha gente, había muchos abogados, se notaba afuera de organismos, se notaba que mucho abogado ahí en la puerta tomando nota, y había movimientos de detenidos, la policía entraba y salía con detenidos. Entonces llegamos a la comisaría cuarta, en la comisaría cuarta no había nadie de nadie, o sea, no había, el escenario era totalmente lo opuesto en términos de la visibilidad, la gente mirando, no había nadie. Entonces llegamos y se entra por un pasillo, ¿no? Como una oficina en el fondo donde está la oficina de guardia, hay un patio en el medio y entramos ahí y el oficial de guardia, medio como, no me acuerdo ahora de qué manera, pero en el momento nos reconocen que había detenidos. Y bueno, y no nos daban la información de quiénes eran los detenidos y demás. Me acuerdo haber visto entrar detenidos y cuando los detenidos entraban, o sea, los traía la policía, nosotros le pedíamos que nos gritaran los nombres, entonces nos gritaban los nombres y nosotros anotábamos. Pero la policía se negaba a darnos las listas, no nos daban las listas de detenidos. En un momento me hacen pasar por atrás de la oficina de guardia y no me llevan a la celda, sino que traen a los detenidos, los ponen en lo que era un estacionamiento, ¿no? Había como un estacionamiento y los traen a todos y los sientan a todos, que eran un montón, más de 30, y los sientan a todos, ¿no? Y me permiten hablar con cada uno de los chicos, pero hablar muy, o sea, yo lo que les pedía era, les decía, mira, yo soy abogado de unos derechos humanos, del CELS, queremos tus datos para informar al juzgado y si querés me das un teléfono de contacto y le avisamos a tu familia que estás bien, que te vimos y qué sé yo. Que el 20 a la noche el CEL tenía la lista de muertos con nombre, apellido, el lugar en que había muerto y eso hubo una reunión del FRENAPO donde el FRENAPO fue que presentó esa lista. Esa lista no, el Estado no sabía cuántos muertos tenía. Se generó para el momento yo no hubiera dicho del puente, de lo cual fue la represión del puente Pueyrredón, sino para uno de los aniversarios, antes del aniversario del año, salió el planteo junto con otros organismos de derechos humanos de que la policía no tenía que estar armada. Yo me acuerdo que después hubo una reunión importante ya a fin de año, ahí sí aniversario del 19 y 20 de diciembre, el primer aniversario, en 2002, donde Álvarez recibe a los organismos de derechos humanos y le planteamos que queremos que eso se establezca como una orden del día, y se estableció como orden del día general, donde se planteaban estas cosas, y la otra cuestión era la identificación, porque queríamos ver quiénes eran. Y me acuerdo que en ese momento, ahí nacen también las identificaciones con velcro sobre los chalecos, porque decían, no podemos identificarlos porque tienen el chaleco antibalas. Y decimos, pero ustedes tienen que hacer cualquier mecanismo, no sé, pinchenles el coso, póngales un velcro, y ahí aparece, la verdad que, obviamente, era en un día, eso fue a la mañana, al día siguiente tienen que hacerlo, las identificaciones en velcro sobre los chalecos.
Y el CELS empieza a controlar, junto con las otras organizaciones, que estuvieran, sacábamos fotos. También era una práctica que habían generado esta idea de sacar fotos y controlar los periodistas. Ágra hizo mucho en esa línea. 19 y 20 de diciembre, nuestro planteo obviamente fue la responsabilidad de Santos como jefe de policía y la responsabilidad de Matov como ministro, secretario de Seguridad. Lo que nosotros queríamos es seguir subiendo la responsabilidad y eso fue cortado por la propia Corte, sobre todo por la responsabilidad de la Rúa, ¿no? Y la causa del 19-20 es una de las causas paradigmáticas de esta época, ¿no? Con la experiencia de tratar de identificar y de tratar de lograr condenas por la responsabilidad penal de los responsables políticos de la represión.